Por los sacerdotes, a nuestro Santo Padre, el Papa, llénalo de tus dones, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos, dale tus gracias, Señor. A los sacerdotes párrocos, dales el celo de tu gloria, Señor. A los sacerdotes vicarios, guíalos, Señor. A los sacerdotes directores de seminarios, ilumínalos, Señor. A los sacerdotes religiosos, perfecciónalos, Señor. A los sacerdotes diocesanos, santifícalos. A los sacerdotes confesores y directores espirituales, hazlos dóciles instrumentos del Espíritu Santo. A los sacerdotes predicadores, instrúyalos, Señor. A los sacerdotes misioneros, sosténlos, Señor. A los sacerdotes asistentes de movimientos de laicos, dirígelos en todas sus empresas, Señor. A los sacerdotes orientadores de los jóvenes, inflámalos de tu amor, Señor. A los sacerdotes directores de obreros y campesinos, dale amor a los pobres, Señor. A los sacerdotes encargados de hospitales, dales caridad y abnegación, Señor. A los sacerdotes enfermos y ancianos, dales paciencia, Señor. A los sacerdotes aislados, acompáñalos, Señor. A los sacerdotes turbados y en crisis, dales la seguridad y la paz, Señor. A los sacerdotes jóvenes, cuídalos y oriéntalos, Señor. A los sacerdotes perseguidos y calumniados, defiéndelos, Señor. A los sacerdotes en peligro, líbralos, Señor. A los sacerdotes tentados, dales fortaleza, Señor. A los sacerdotes difuntos, dales la gloria, Señor. A los seminaristas y aspirantes al sacerdote, dales la perseverancia en su vocación, Señor. A todos los sacerdotes, transfórmalos en ti, Señor, y que el Espíritu Santo los posea y por ellos renueve la paz de la tierra. Divino corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes. Señor, llénalos de fe, de esperanza, de amor a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, con esta oración les damos la bienvenida al curso sobre las aproximaciones al nuevo directorio para la catequesis. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, es casi toda Colombia reunida. Bueno, y les queremos contar un poco sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos el equipo de la Iniciación Cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá. Estábamos conformados por el padre Manuel, Joana y yo. Les voy a contar un poco acerca del padre Manuel. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Por favor, la instrucción de apagar los micrófonos. Muchas gracias. Doctor en Teología Pastoral con énfasis en Pastoral Juvenil y Catequesis de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Claxo y la Universidad Católica de San Pablo. Miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina Escala, investigador del Observatorio para la Paz Bogotá, Colombia, miembro de la Sociedad Amerindia Continental y miembro del equipo de reflexión teológica pastoral del CERA. Nos acompaña también Joana Otálora, ella es trabajadora social, y yo, Yari Calderón, que somos trabajadoras sociales. La idea de este curso también es que ustedes puedan acceder a través de la aplicación Classroom, donde semanalmente se van a subir los materiales que se trabajarán en cada una de las unidades o módulos. Las actividades propuestas allí no son calificables, son más como una herramienta para que ustedes mismos puedan evaluar los conocimientos que han adquirido y que tienen sobre el directorio para la catequesis. El encuentro de hoy, como quienes tuvieron la oportunidad de acceder a la aplicación Classroom, se dieron cuenta que sobre la presentación general del documento y algunas diferencias que trae este directorio con los anteriores directorios. Para dar inicio, entonces les voy a hacer una presentación de un pequeño video que nos muestra como el panorama general del documento.
Entonces, ahí me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Se ve claro, Yari. Sí. Listo. Bienvenidos a las jornadas de formación en torno al nuevo directorio para la catequesis. El primer directorio catequístico general fue redactado por la Congregación para el Clero. Dicho directorio se caracterizó por dar una primera sistematización a las enseñanzas surgidas del Vaticano II, el que aprobó San Pablo VI el 18 de marzo de 1971. El segundo directorio, dentro del contexto del 30º aniversario del Concilio, en 1992, San Juan Pablo II publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, destinado a favorecer y ayudar la redacción de los nuevos catecismos de cada nación. Como consecuencia, el 15 de agosto de 1997 vio la luz el Directorio General para la Catequesis. El 23 de marzo de 2020, el Papa Francisco aprobó el nuevo Directorio para la Catequesis, que tenemos el honor y la responsabilidad de presentar a la Iglesia. Este representa una etapa siguiente de la dinámica renovación que cumple la catequesis. Además, los estudios catequéticos y el constante compromiso de tantas conferencias episcopales han permitido alcanzar objetivos altamente significativos para la vida de la Iglesia y la madurez de los creyentes que requieren una nueva sistematización. Así como el Directorio General para la Catequesis de 1997 estaba en continuidad con el Directorio Catequístico General de 1971, el presente directorio está en la misma línea de continuidad y desarrollo con los documentos anteriores. El Directorio para la Catequesis articula sus contenidos en una estructura renovada y sistemática, presentando 3 partes con 12 capítulos. Esta organización de los temas busca ordenar las diversas y legítimas particularidades eclesiales. La primera parte plantea los cimientos de todo el camino de la fe. La segunda parte se centra ya en lo propio de la dinámica catequética. Y la tercera parte muestra cómo el ministerio de la palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de la vida eclesial. Ahora desarrollaremos las claves de lectura para nuestro quehacer en la catequesis. La dinámica será Bueno, viendo este primer video, que es un pequeño abrebocas sobre lo que es el directorio, le damos paso al padre Manuel Jiménez para que continúe con la conferencia. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto acompañarlos hoy en este primer encuentro de formación en relación con el nuevo directorio para la catequesis, que fue presentado a la Iglesia Universal a finales de marzo de este año. Digamos que gracias precisamente a un tema que trabaja este directorio, que es todo el asunto de las redes y las culturas digitales, la noticia de un nuevo documento con estas características ha adquirido un carácter muy universal, muy amplio, muy extenso, y de ahí, digamos, también la preocupación de muchos por conocerlo. Cuando el directorio del 97 fue presentado, no tuvo el mismo impacto noticioso como ha tenido este, porque pues aquí las redes ya le permiten a uno incluso hasta participar en directo en la conferencia del lanzamiento. Entonces, eso muestra, digamos, una novedad, unas realidades distintas a otros momentos en la vida social y también en la vida de la Iglesia. Y de hecho, conocer un directorio, aunque no es un instrumento didáctico de aplicación inmediata, sino que va a requerir mediaciones, sí es muy importante para todos nosotros por las razones que iremos conversando a lo largo de estos 4 encuentros. Como decía Yari, el objetivo y propósito del encuentro de hoy es entender, digamos, la globalidad de este género del magisterio de la Iglesia que se llama Directorios para la Catequesis. Yo me voy a permitir entonces compartir la pantalla ¿para qué? Para hacer una presentación que nos permita seguir un poco más la reflexión y el diálogo. Bien, ¿me confirma alguien que si están viendo la pantalla? Sí.
Perfecto, padre. Bien. Sí, padre. Bueno, vamos en primer momento a ayudarnos por algunas pequeñas preguntas para esta reflexión. Lo primero es, ¿qué es un directorio para la catequesis? Es un documento elaborado por la Santa Sede que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y la catequesis. Varias cosas para decir aquí. Fijémonos que nos dice que es un documento elaborado por la Santa Sede, es decir, por un organismo de la Curia Vaticana. Este directorio del 2020 es elaborado y presentado a la Iglesia para su aplicación por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, a quien el Papa Francisco entregó esta responsabilidad de la catequesis, la cual anteriormente estaba en manos de la Congregación para el Clero. Más adelante entenderemos por qué se le entregó esa responsabilidad a la Congregación para el Clero cuando estudiamos las características del primer directorio. ¿Qué es lo que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia? Es decir, acude a documentos de los papas, pero también acude a documentos elaborados por los diferentes organismos vaticanos, no solamente en relación con la catequesis, sino en relación con la vida de la Iglesia, la pastoral, la evangelización, la doctrina, pero en este caso aplicándolo al ministerio de la palabra y en la catequesis. Tengamos presente que si bien en la Iglesia no todo es catequesis, todo tiene que ver con la catequesis, como lo observaremos más adelante, porque naturalmente ni los papas ni los organismos vaticanos solo se preocupan por la catequesis. Hay un pensamiento más amplio de todo lo que acontece en la vida social, pastoral y evangelizadora. Entonces se armoniza una síntesis de todo ese pensamiento en torno a un documento para darnos a mostrar dos cosas: lo propio de la catequesis y cómo todo eso tiene que ver naturalmente con la catequesis. Como pudimos ver en el video que se nos presentó, el primer directorio fue publicado en el año de 1971 por la Congregación para el Clero a solicitud del Concilio Vaticano II. Aquí me detengo un poco en esto, en la historia de este primer directorio. La solicitud de este documento está presente en el decreto Christus Dominus, que trata sobre el ministerio pastoral de los obispos. Y en ese documento hay una gran novedad eclesiológica propia del Vaticano II, y es el reconocimiento de las iglesias locales o particulares o diócesis, y también del ministerio de los obispos en sus iglesias particulares. Eso que para nosotros hoy día es algo tan común, tan de todos los días, tan reconocido y valorado por nosotros, en las épocas del concilio y previo al concilio no era tan claro. Había una visión más bien de la Iglesia universal, como con unas presencias dirigidas directamente desde Roma en las diferentes ciudades y países. Había una concepción de iglesia más bien ligada a una sociedad perfecta, a una iglesia muy organizada desde Roma, manejada desde Roma y centralizada desde Roma. Sabemos nosotros que con ocasión del documento sobre la Lumen Gentium o luz de las gentes, se recupera la concepción de iglesia como pueblo de Dios, una iglesia de comunión y participación y de servicio, y se reconoce y se valora toda la teología de la iglesia particular y de la iglesia local. Entonces fijémonos que vamos entendiendo por qué en un documento dedicado a la pastoral de los obispos es que se invita de modo explícito, como aparece aquí en una disposición general cuando se trata el tema de la responsabilidad de los obispos de instruir en la fe, de educar en la fe, de ser catequistas y de ser maestros de la fe del pueblo de Dios. Allí se dice perfectamente que se hagan directorios especiales para cada grupo de fieles, pero de modo particular un directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, y también ya digamos el carácter literario de este tipo de documentos cuando dice
que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros que a ella se destine. Entonces ya vemos que estos directorios tienen un carácter de una orientación general y no de aplicación práctica. Pero repito, ¿por qué encontramos en el documento de los obispos el llamado, la invitación, la solicitud a hacer un directorio? No solamente por la responsabilidad de los pastores en torno a la educación de la fe, sino también porque hay una concepción que ya estaba siéndose debatida y asumida antes del concilio, pero que el concilio permite ver con mayor fuerza, y es todo lo propio de la Iglesia como pueblo de Dios y el protagonismo de la Iglesia local, en la comprensión de una teología de las iglesias particulares, y también con el desarrollo de lo que se conoce como las conferencias episcopales, ¿no? Donde empieza a introducirse toda esa dinámica de corresponsabilidad compartida entre el Papa y los obispos en torno a la vida y comunión de la Iglesia. También todo el tema de la inculturación y todo el tema, naturalmente, de una sinodalidad, que en ese momento todavía no se hablaba en esos términos, pero ahí comienzan a verse las perspectivas de futuro que hoy nosotros podemos disfrutar. ¿Cuál es el propósito de un directorio de catequesis? Este propósito es común para los tres, es exactamente el mismo. O sea, el hecho de que haya cambiado con el tiempo o haya nuevas actualizaciones del magisterio no ha cambiado el propósito de estos documentos, sigue siendo el mismo, y es el de indicar principios teológicos pastorales de carácter fundamental por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la palabra y en concreto la catequesis. Su propósito es entonces ofrecer reflexiones y principios y no tanto aplicaciones inmediatas y prácticas. Digamos que más allá de la intención de un directorio, quiero referirme a lo siguiente. Quizás nosotros, por la inmediatez de la pastoral, por el siempre se ha hecho así, estamos muy preocupados más bien por encontrar aplicaciones inmediatas y prácticas, ¿no? La dinámica, el juego, la canción, el desarrollo de un encuentro, unos itinerarios ya realizados y yo cómo los llevo a cabo. Estamos más preocupados por eso que por conocer principios de carácter fundamental, ¿sí? Podría decirlo yo así muy simple, estamos un poco más preocupados por los cómo que por los qués, los para qués y el por qué, que es donde estamos a nivel de principios. Tan importante es esto que fijémonos, ¿por qué ofrecer principios y orientaciones generales? Porque solo si se entiende con rectitud la naturaleza y los fines de la catequesis, pueden evitarse errores y defectos en la acción catequética. Es decir, ¿por qué este documento tiene esa manera de manejar su género propio de directorio? Y por eso llaman así, directorio, porque entregan directrices. Entonces, fijémonos, porque lo fuerte está en los principios y en las orientaciones de carácter general y de carácter teológico, porque son las que pueden, a partir de esos qués, de esos porqués y de esos para qués, poder nosotros realizar de un modo adecuado el cómo. Esta dinámica de centrarnos más en los cómo que en las preguntas por los qués, por los porqués o los para qué, no solamente es de la iglesia y no solamente es de la catequesis, eso también es casi de toda la labor educativa, ¿no? Entonces un documento de estos va a requerir mediaciones pedagógicas, reflexivas, teológicas, para que apliquen en la situación concreta. Pero fijémonos la importancia que tiene ese tipo de documentos para todos, no solamente para nuestros obispos, sino para todos, porque es que teniendo claridad en torno a la naturaleza y los fines de la catequesis, vamos a llevar una adecuada acción catequético-pedagógica. ¿A quién va dirigido este documento? Entonces, primero a los obispos, el maestro y pastor de una iglesia particular, pero también en las conferencias episcopales. Ya les decía, pues, por qué y de dónde entendemos que viene un directorio del
el documento del Vaticano para los obispos, ¿no? Y a través de ellos llegará a sus iglesias particulares, a quienes bajo su orientación desempeñan una responsabilidad en el campo de la catequesis. Responsables nacionales, responsables diocesanos, responsables parroquiales, en las mismas comunidades religiosas y también catequistas de las parroquias. O sea, se requiere, es clarísimo, una labor de mediación. ¿Cuántos directorios se han publicado? Pues ya vimos en el video y entendimos que son 3. El de este año pues es el tercero. También ya explicamos por qué el primero y el segundo fueron publicados por la Congregación para el Clero, porque fue una solicitud que brotó dentro del ministerio episcopal. Pero ahora digamos, el Papa, al entregar esta tarea al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, digamos que está mostrando que la catequesis es una acción de la Iglesia de todas en la Iglesia, y que tiene que ver con todo lo que hacemos en la Iglesia. No solamente es una actividad única y exclusiva pues de los pastores, sino es una actividad eminentemente de naturaleza eclesial, pero también nos está diciendo que la catequesis está al servicio de una conversión misionera, que es un llamado común para todos, y que también ella misma tiene que entrar en ese camino de conversión misionera, como también lo diremos un poco más adelante a qué se refiere eso. ¿Cuál es la tarea de las conferencias episcopales y de las diócesis cuando aparece un directorio? Y es, digamos, aplicarlo, pero también entra aquí en juego, digamos, 2 dimensiones o 2 niveles de aplicación. Uno primero puede ser que las conferencias episcopales, los obispos, se pongan de acuerdo y vean la necesidad de que el país cuente con unas orientaciones comunes nacionales, o con un directorio nacional, o también una diócesis puede también apuntar a contar con sus orientaciones, o incluso hasta con un mismo y propio directorio nacional, a la luz del directorio general. Por eso se llaman directorios generales. Aquí serían más regionales, más locales, más diocesanos. A su vez, ese dinamismo de orientaciones, directorios, diocesanos, pues tienen que seguir a un nivel de aplicación cada vez más a la práctica comunitaria, a lo regular de lo que hacemos todos nosotros en el campo de la catequesis. En el caso de Colombia, con el directorio del 97 se elaboró unas orientaciones comunes. Se pensaba hacer un directorio nacional, pero hacer un directorio nacional y diocesano tiene otras connotaciones canónicas, porque eso tiene que ir a revisión al Vaticano, mientras que un documento de orientaciones o también de textos de referencia, basta la aprobación del obispo para que sea publicado y empiece a orientar la vida de la Iglesia en la catequesis. Entonces, son decisiones que ya verá qué tipo se toman aquí en Colombia o en cada diócesis. ¿Por qué un nuevo directorio? Hay 2 razones particulares. Una, porque el magisterio de la Iglesia acompaña siempre con solicitud pastoral la renovación de la catequesis. Ya decía yo que no es que la preocupación única del magisterio y de los papas y de los sínodos sea la catequesis, aunque sí ha habido sínodos sobre la catequesis, pero de alguna u otra manera todo el magisterio tiene que ver con la catequesis, y la catequesis tiene que ver con todo. Y la segunda razón es porque al hacer una lectura de los signos de los tiempos, de las realidades sociales, políticas, culturales, educativas, humanas, la realidad es tan cambiante, es tan dinámica, que requiere de una profunda y constante actualización. Sabemos nosotros todos que la sociedad en la que vivimos hoy no es la misma de la sociedad del Concilio Vaticano II. Aquello que en el concilio se veía como perspectiva de futuro, hoy quizás nosotros lo estamos viviendo. Y aquello que nosotros vivimos hoy como perspectiva de futuro, seguramente jóvenes generaciones lo estarán haciendo parte de su realidad y de su existencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este encuentro? Visto esto, yo les voy a mostrar cuáles son esos referentes magisteriales de cada uno de los directorios, y también cuáles son las realidades de contexto que van cambiando, y
vamos a ir viendo como un avance que necesitan es la actualización de la catequesis. Pero previo a eso, una invitación también práctica. El reto es que podamos nosotros leer los 3 directorios casi como uno solo, aunque las situaciones sociales y culturales cambien y evolucionen muy rápido, y aunque también haya referentes magisteriales que han enriquecido la mirada en una relación con el otro. ¿Por qué? Y apoyado un poco en esta frase de este autor Ricardo Lorenzo Recalde, esa es mi invitación cuando dice: el motivo de la reelaboración de un directorio no hay que buscarlo en posibles insuficiencias del texto anterior o en planteamientos más o menos desafortunados del mismo, sino la verdadera razón está en los avances que en el campo catequético se han producido. O sea, no es porque se cambió el directorio 71 por el 97, no es porque el primero estuviera mal o le faltara algo, sino porque la mirada se va enriqueciendo y también la sociedad va cambiando. Y lo mismo podemos decir con este directorio para la catequesis del año de 2020. Entonces, casi como que es hacer una lectura integrada, articulada de los 3, y con mayor razón porque el primer directorio es su referente fuerte y primero es el Concilio Vaticano II. Y entendemos nosotros que el magisterio posterior es una actualización y también lectura actual de toda la realidad del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, hablar hoy de iglesia sinodal es consecuencia de una eclesiología propia del Concilio Vaticano II. El concepto de revelación que manejamos nosotros hoy como comunión, como encuentro, como diálogo de amor entre Dios y nosotros, es consecuencia también de la teología del Vaticano II. Entonces lo que voy a mostrarles ahora es un poco la situación social y cultural a la que se ve enfrentada cada uno de los documentos y cuáles son los referentes de magisterio que están detrás y que siguen siendo actuales. Mejor dicho, todos esos documentos del magisterio de alguna otra manera tienen que seguir hablándonos también a nosotros hoy. Entonces, el Directorio Catequístico General del año 71, comenzamos por él, cuando en la primera parte habla de la actualidad del problema y de la renovación de la catequesis y de un documento con estas características para la Iglesia Universal, vea lo que dice: la sociedad de nuestro tiempo está sometida a profundas transformaciones socioculturales, por lo cual se hace necesario descubrir los rasgos específicos de esa situación, indicando sus repercusiones espirituales y los nuevos compromisos que esa situación pone en la Iglesia. Este principio aplica para los 3 directorios y incluso para la práctica común que realizamos todos los días en el campo de la catequesis, más ahora cuando no solamente se dice que estamos en una época de cambio, sino que también estamos en un cambio de época. Es una frase ya común que viene tomada a partir del Concilio Vaticano. Entonces, el primer directorio, cuando hace un análisis de la realidad, digamos, identifica la sociedad de ese momento, pero también, como les decía, como tendencias a futuro que se iban a establecer y a consolidar estas características, la realidad plural de la sociedad, ¿no? El pluralismo religioso, el pluralismo moral, el pluralismo ético, el pluralismo político, el pluralismo en cuanto al sentido de la vida. O sea, y esa realidad plural que se vislumbraba en esa época, pues hoy sí nosotros no podemos ponerla en discusión, sino entendemos que nuestras sociedades, al consolidarse las democracias y los estados laicos, son sociedades evidentemente plurales, en todo el sentido de la palabra, y en el caso del catolicismo, la Iglesia Católica ya no es el único y exclusivo referente moral y religioso de la vida de las personas, sino que existen muchos, incluso así como cabe la posibilidad de creer de diferentes maneras, también cabe la posibilidad de no creer, y todas esas posibilidades son humanamente válidas. No se descalifica ninguna posibilidad. Entonces es un reto fuerte que se le presenta a la Iglesia, realizar y vivir la fe y educar en la fe en un contexto plural y ya no homogéneo.
Otro elemento que sabemos nosotros que se han consolidado hoy es toda la realidad de la urbanización y de las sociedades industrializadas, ¿no? En el caso nuestro de Colombia, Colombia se caracteriza por ser un país de ciudades, quizás a diferencia de otras naciones donde es una gran ciudad y las demás son regiones. Aquí en Colombia tiene esa característica particular, pero el modo de habitar humano que se vislumbraba en esa época y que hoy se ha consolidado es que vivimos en ciudades con todo lo que eso significa, a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de trabajo, a nivel de convivencia humana. Y así incluso las personas todavía vivan en el campo, y allá todavía existe la dimensión rural, la urbanización llega a todos y la globalización llega a todos gracias a las nuevas tecnologías. Hoy, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene datos? ¿Quién no tiene un internet? Sabiendo que las desigualdades sociales a veces impiden que mucha gente tenga acceso a eso, pero la mentalidad urbana, la mentalidad global, la mentalidad científica y técnica llega a todos, es lo que se llama la urbanización de los espíritus. El otro fenómeno que reconocía el concilio y que también hoy día nosotros no podemos desconocer, y de hecho el nuevo directorio lo trabaja, son los progresos de la ciencia y la tecnología. Las sociedades nuestras son sociedades de mentalidad científico-técnica, también con todo lo que eso implica frente a lo religioso, frente a la vida, frente a lo social, frente a lo cultural. Ya comenzaba a vislumbrarse esa realidad, una sociedad en cambios permanentes y el desarrollo de los medios de comunicación social. En esa época nosotros sabemos estaba la prensa, la radio, la televisión, pero fijémonos todos los medios de comunicación y tecnológicos con los que contamos hoy. Y de manera particular, frente al sentido religioso, este documento comienza a identificar dos realidades que son fuertes, que se han consolidado con el tiempo, muchas de ellos pues también debido a los cambios de urbanización, de lo científico, de lo técnico, de lo industrial. Son los fenómenos del ateísmo y del indiferentismo religioso, como también el hecho de que muchos bautizados tomen distancia del cristianismo, ¿no? Es una realidad ya trabajada por nosotros, reconocida por todas las conferencias episcopales, que es un poco lo que dice aquí también, que muchos bautizados se apartan de lo religioso, caen en el ateísmo, caen en la despreocupación, caen en el diferentismo, y la gran mayoría de estas personas son personas adultas. Y recordemos que una de las características de la nueva evangelización era preocuparse por cómo acompañar a estas personas adultas bautizadas en torno a una nueva sensibilidad religiosa. Y como decíamos, los referentes de este primer directorio pues son particularmente las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que requerían en la Iglesia aplicación, y también naturalmente aplicación en el campo de la catequesis. Aquí yo solamente cito algunos pequeños documentos, o pequeños no, fuertes, que marcan la catequesis en ese momento y la siguen marcando hoy, o sea, siguen siendo referentes permanentes para todos nosotros, teniendo presente que el Concilio Vaticano II no tiene un documento propio y exclusivo para la catequesis, pero todos los documentos del Concilio Vaticano II impactan sobre la catequesis. Todos, no hay uno que uno pueda decir que no tenga un impacto sobre la renovación de la catequesis, tanto en ese momento como en el hoy. Aquí solamente subrayo unos que siguen sonando mucho, naturalmente el de la Divina Revelación. Por eso todos los directorios siempre comienzan, su primera parte siempre es la revelación y su transmisión a través de la evangelización, el ministerio de la palabra en esa transmisión de la revelación y la catequesis, porque ese documento es el que le marca la identidad a la naturaleza y a los fines de la catequesis. También naturalmente ya hablábamos sobre el documento sobre la iglesia, la Lumen Gentium, esa comprensión de una iglesia, pueblo de Dios, con diversidad de ministerios y carismas. También está el documento sobre la Sagrada Liturgia, sobre los sacramentos, y con lo que es una solicitud fuerte que allí se hace y que hoy día también se sigue repitiendo, y es toda la restauración del catecumenado. El documento muy conocido por nosotros sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, que por ejemplo, hacer lectura de los signos de los tiempos
es algo muy propio y que brota de esa dinámica propia del Concilio Vaticano II y de Gaudium et Spes. Hoy nosotros vivimos eso como una cosa que hacemos siempre, pero fijémonos de dónde viene. Y el documento sobre la actividad misionera de la Iglesia, que es el documento Adyentes, que en ese momento fue escrito pensando en los territorios de misión, en las iglesias que van naciendo, pero Adyentes hoy día toma una connotación universal, en la medida en que entendemos que toda la realidad es misionera. Ya no solamente hay territorios de misión, sino todos los contextos evangelizadores son eminentemente misioneros, incluyendo nuestro país y nuestras ciudades y nuestros campos. Bien, entonces la estructura es la misma, casi más o menos todos los mismos directorios manejan esta misma dinámica en torno a la revelación, el contenido, la pedagogía. Aquí no me detengo porque pues vayamos al Directorio General para la Catequesis del año 97. Fijémonos que en la lectura que hace de realidad comparte con el Directorio 71 realidades que allí eran ya presentes, pero también de futuro. Aquí también se ven realidades presentes, pero también de futuro. Por ejemplo, la realidad misma de la globalización, o sea, el entendernos como un solo mundo, como un solo universo, partícipes de toda una misma realidad y hacer parte de una misma realidad humana, se va consolidando cada vez más en esas épocas, también gracias al desarrollo de los medios de comunicación social. Y eso hoy día sí que desborda, digamos, nuestra realidad, y lo hemos vivido a través de estas redes y todo. Lo que acontece en un lugar del universo, inmediatamente sabemos nosotros que impacta a todos. Por ejemplo, el hecho de la Amazonía. La Amazonía no solamente impacta a nosotros, sino que impacta a toda la humanidad. Eso, digamos, expresa un poco lo que es la globalización, pero también con el riesgo de una sola cultura universal y con el atentado contra las culturas globales y locales, ¿no? El pluralismo, que sigue estando ahí y que va a estar y que no va a desaparecer, que es una exigencia, que es una realidad social, y tenemos que aprender a vivir en medio de un contexto plural, a anunciar el evangelio en un contexto plural, a vivir en un contexto plural. El impulso de los medios de comunicación social, que sigue siendo cada vez más grande, la incidencia de una sociedad científico-técnica que se sigue cada vez manifestando más, y ese tema en torno a la secularización, que aunque con ese término no aparecía en el Directorio 71, también ya estaba presente. Las realidades plurales son seculares y las sociedades seculares son plurales, en el sentido de que lo más característico de la secularización no es la desaparición de lo religioso, sino el pluralismo y fragmentación de lo religioso, con todo lo que eso implica en cambios en la vida y en la manera de entender hasta el Estado y la relación Iglesia-Estado. Y en el caso, digamos, de la vivencia cristiana, pues recoge el directorio ese llamado del Papa Juan Pablo II a una nueva evangelización, que es del año de 1983 en Haití, y donde hay una preocupación fuerte que mantenemos todavía, y es el gran número de bautizados que viven al margen de la vida cristiana o de bautizados que ocultan su identidad cristiana. De hecho, el concepto nueva evangelización, en un principio, mucha gente lo entendió como una reconquista de esos bautizados que se estaban yendo o al ateísmo, o al indiferentismo, o a grupos, o a otras connotaciones o grupos religiosos. Entonces era casi como una gran reconquista de recuperar personas, de recuperar adeptos, de no perder cifras ni estadísticas, y eso fue equivocado. Si bien es cierto que la nueva evangelización tiene una preocupación fuerte por esa condición de la manera como se asume el bautismo y que implica también una catequesis de adultos, lo propio de la nueva evangelización es entender que estamos en un contexto social misionero novedoso, caracterizado por estas formas, que lo que está diciendo es que desaparece la cristiandad o está desapareciendo la cristiandad, y que esas formas de evangelización tradicionales ligadas a la cristiandad cada vez se desgastan más, ya no funcionan, no sirven, no le dicen nada al ser humano, y entonces fijémonos que eso replantea una necesidad de mirar la catequesis en ese contexto y frente a estas dinámicas religiosas. Bien, y hay un problema fuerte que también reconoce este directorio, y yo lo subrayo aquí en ese número 30 porque creo que sigue estando actual, y es el del concepto de catequesis, que como escuela de fe, como aprendizaje y entrenamiento de toda la vida cristiana,
se decía en ese momento, 97, no ha penetrado plenamente en la conciencia de los catequistas. Y para mí ese tema sigue siendo actual. ¿Cómo entendemos la catequesis? ¿Qué es eso de catequesis? Naturalmente implica que entendemos por evangelización, por fe, por revelación, que es un poco el trabajo que haremos para el segundo encuentro, pero nosotros seguimos manejando una concepción de catequesis todavía muy doctrinal, muy escolarizada, muy moralizante, porque tampoco hemos logrado entender el concepto de revelación que está detrás del Concilio Vaticano II, y por eso ese problema sigue estando presente. O sea, el cómo de la catequesis no refleja con claridad el qué de la catequesis. Es una tensión que sigue estando allí, y por muchas razones en la vida, pero parece ser, como lo dice el Papa Francisco, es porque nos contentamos con el siempre se ha hecho así, y nos cuesta un trabajo inmenso avanzar en las renovaciones. ¿Cuáles son las fuentes del magisterio del documento del 97? Naturalmente todas las mismas del Concilio Vaticano II, pero aquí subrayo algunas que son básicas en este campo, no son todas, pero pues son fundamentales. Primero el RICA, que es el Ritual de Iniciación Cristiana, que fue publicado en el año de 1972, donde se recoge esa solicitud de restaurar el catecumenado de adultos no bautizados, y tanto en el directorio del año 97 como en el directorio del año 2020 se va a decir igualmente que el catecumenado de adultos es la forma paradigmática de hacer iniciación cristiana, y que las demás formas de catequesis tengan una inspiración catecumenal, y naturalmente el RICA se vuelve un referente para todos nosotros, y tiene que seguir siéndolo. Este directorio 2020 vuelve e insiste e invita a volver sobre el RICA, que más que un texto para el bautismo de adultos o un ritual del bautismo de adultos, es toda una pastoral de iniciación lo que está contenido allí. Otro documento de la Iglesia fuerte es Evangelii Nuntiandi, o el anuncio del Evangelio hoy del Papa Juan Pablo II, donde de un modo maravilloso él nos muestra cuál es la vocación y el ser de la Iglesia, que es la evangelización, y allí también qué es lo propio de la catequesis en el amplio mundo de la evangelización, y sobre todo comienza ya a verse allí la relación entre primer anuncio y catequesis, que hoy día para nosotros es vital, pero fijémonos que desde ya comenzaba a plantearse esa realidad. El documento CT, que es Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, que es consecuencia de un sínodo sobre la catequesis. Ese documento comienza a perfilar cada vez más qué es lo propio de la catequesis en la evangelización, y comienza a mostrarnos que es un momento fundamental, y es el momento de la iniciación. Digamos que ahí comienza a aparecer ya algo que hoy nosotros hablamos mucho, pero es Catequesis Tradendae el que comienza a mostrar eso, y curiosamente el directorio del 2020 en la introducción se refiere a Catequesis Tradendae más que al directorio del 97. Que también, digamos, aplican mucho para, aunque no son catequísticos directamente, pero todo el documento sobre la familia, familiaris consortio. Tampoco es un documento catequístico, pero la mirada sobre lo que es un fiel laico. Entonces ahí hay dos cosas. Hay un perfil, digamos, ideal de lo que sería un creyente adulto en la Iglesia, que sería como un perfil formativo al que tenemos que llegar todos, pero también habla del apostolado de los laicos en la Iglesia, y entre ellos la catequesis, ¿no? Y el documento Redentoris Missio, que es una lectura actual de Adyentes. Si nosotros hablamos hoy, por ejemplo, de las etapas de la evangelización misionera, catecumenal y pastoral, se lo debemos a Redentoris Missio. Si hoy decimos que Adyentes es el paradigma de toda la evangelización, se lo debemos también a Redentoris Missio. Si decimos que estamos en un contexto misionero todos, también se lo debemos más a Redentoris Missio. Y ahora pasemos al directorio actual, que, como es dicho en la misma introducción, está en continuidad con todo ese magisterio del cual hablamos, y por eso aquí subrayo un poco, pero también entran entonces las dinámicas del magisterio posterior al directorio del año de 1997, ¿no? Pero también una gran realidad de acontecimientos eclesiales que todos los hemos vivido y han marcado la vida de la Iglesia, y también seguramente nuestra vocación,
nuestra reflexión y nuestra pedagogía, ¿no? Como fijémonos, el jubileo del año 2000, un sínodo sobre la Eucaristía y su consecuente documento del Magisterio Sacramentum Caritas. Allí en ese documento hay dos cosas importantes que luego que veremos en este documento 2020, que son todo el llamado a una catequesis mistagógica y colocar la Eucaristía como centro y culmen de la iniciación cristiana. El sínodo sobre la palabra de Dios y la misión de la Iglesia del 2008 y su consecuente documento Verbum Domini, que es una relectura actual de Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es toda la dimensión de la palabra en la Iglesia, la palabra en la Iglesia, y una concepción, digamos, más dialógica de lo que es la revelación, y habría que leer casi Dei Verbum con Verbum Domini también juntos. Todo lo del año de la fe, el documento Porta Fidei, pero también el documento La Luz de la Fe, porque ahí también, digamos, aunque no sea un documento que trate de la catequesis, si nosotros entendemos que la catequesis es un proceso de educación en la fe, y queremos entender qué es fe, pues ese documento se vuelve referente también para comprender qué es la fe, teológicamente qué es fe y cómo se educa y cómo se acompaña la fe. El sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana del año 2012, convocado por el Papa Benedicto, pero realizado por el Papa Francisco, y su consecuente documento Evangelii Gaudium. Esto, cuando se convocó a la revisión del directorio del año 97, fue uno de los grandes factores en juego. El sínodo y Evangelii Gaudium. Digamos que fue lo que el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización dijo: necesitamos un nuevo directorio para la catequesis. Y se inició en ese momento la propuesta, la formación de equipos de trabajo. Yo participé de 4 seminarios en relación con esto. Se hicieron muchos borradores, pero digamos que ahí está como un punto de quiebre en relación con estas cosas. El jubileo de la misericordia, el aniversario del catecismo de la Iglesia Católica, el sínodo sobre la vocación y misión de la familia, que conocemos todos como Amores Leticia. Ahí, digamos, también hay una dimensión catequética, y este directorio va a trabajar mucho Amores Leticia en una parte haciendo una distinción de catequesis con la familia, catequesis de la familia y catequesis en la familia, que de todos modos la familia cristiana sigue siendo una apuesta de la Iglesia para la catequesis. Y el último sínodo en el que pues fuimos muy partícipes, seguramente ustedes como salesianos que están muy ligados a este ministerio de acompañamiento de los jóvenes, lo sintieron de pronto más cerca, es el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y todo el documento de Christus Vivit, que son referentes entonces para este documento. Otro referente pues son todos los estudios catequéticos contemporáneos. Fijémonos en una cosa que no la dije al comienzo, pero la digo ahora. La catequesis ha tenido siempre la Iglesia, desde sus orígenes, pero directorios de catequesis solamente a partir del año 1971, con el Concilio Vaticano II. Lo mismo vale para la catequética. Catequesis siempre ha tenido la Iglesia, pero la catequética como ciencia teológica comienza como a vislumbrarse por allí en el 1790 más o menos, pero ya como una ciencia autónoma de la pastoral y de la dogmática es después del Concilio Vaticano II. Entonces fijémonos que es curioso eso, ¿no? Catequesis ha habido siempre, pero directorios solamente ha habido 3 y son de los últimos 40 años, 50 años, o sea que es algo que también tendríamos que pensar. Todo el desarrollo de las conferencias episcopales, lo dicho, el directorio del 97, no hay conferencia episcopal que no haya desarrollado un directorio nacional o una orientación nacional o un texto de referencia. Entonces también todo ese movimiento catequético que desarrollaron en las iglesias locales también sirvió de reflexión. Incluso cuando se comenzó ese trabajo se pedía, se solicitaba que eso se hiciera presente, incluso en las citas de abajo, pues también se hiciera referencia a esos documentos, pero curiosamente eso al final no fue acogido, aunque en algunas frases uno sí puede reconocer conferencias episcopales, pero a modo de cita solamente aparece aparecida
aunque no es un documento del Consejo Episcopal Latinoamericano, que no es una conferencia episcopal, aparece de su llamado a la conversión misionera y a la conversión pastoral. Los códigos de las iglesias orientales, que también es una novedad de este directorio, la referencia y la participación en su elaboración de las iglesias orientales y todo lo que tiene que ver con el RIC. Eso en cuanto al magisterio. Y en cuanto a lo social, dos o tres elementos, digamos, que entran en juego aquí para pensar la renovación, además de todo lo dicho del pluralismo, la secularización, la urbanización, pues entra también en juego estos dos elementos, que es toda la novedad de la cultura digital, que se desarrolló a pasos agigantados y muy rápido y marca hoy la vida de todos. Nosotros en una mano tenemos acceso al mundo, en una mano tenemos acceso a lo que queramos, todo lo que se llama cultura posmoderna y posmoderna, pues cristiana, y también todo lo relacionado con la globalización de la cultura, porque la globalización es un fenómeno que sigue allí, vivo, actuante, aunque pues pareciera que con esta pandemia cambiaría muchas dinámicas de lo que es la globalización, con el cierre de fronteras y con la dificultad de ir de un lugar a otro. Pero es un asunto que incluso ustedes lo invitamos a que lo conversaran en el trabajo previo. Y aquí simplemente les digo, mire, el tema de la cultura digital, para que no pensemos que simplemente es hacer presencia de la iglesia en los medios, hacer uso del internet, hacer uso del WhatsApp, tener un Facebook parroquial, que eso todo el mundo lo tiene, todas las diócesis tienen presencia en la red con páginas web, con programas YouTube, con Facebook, con WhatsApp, todo el mundo tiene eso, pero el problema no está ahí. Naturalmente también hay que hacer presencia en la red y saberla hacer, porque también es un hecho que hay muchas maneras de que la iglesia hace presencia en la red que son poco creíbles y poco significativas para las personas que se mueven en el mundo de la red. Simplemente me refiero, fijémonos que desde el año 2008 el Papa Benedicto se dedicó a pensar mucho esto. Estas fichas se las vamos a entregar a ustedes, pero para que acudan a estos textos, que en varias jornadas el Papa Benedicto se refirió a las nuevas tecnologías, a esos modernos medios de comunicación, a las redes sociales. Entonces, fijémonos, en el año 2008 hizo uno. En el año 2010 volvió otra vez a hablar sobre eso. En el año 2011 nuevamente volvió a pronunciar sobre eso. Y aquí, como modo de síntesis, es recoger lo que está en juego, que no solamente es unas herramientas, unas técnicas, sino un cambio antropológico, religioso, cultural fuerte, y que también naturalmente está muy ligado a todo el fenómeno de la globalización de la cultura. Y otra vez en el año 2013 vuelve y se refiere a esa misma realidad de las redes y de la cultura digital. Y para ir terminando, simplemente traigo dos ejemplos para que veamos la importancia de pensar seriamente eso. Porque es que a veces simplemente pensamos que con hacer una catequesis de confirmación a través de un curso virtual estamos manejando las redes para evangelizar. Ahí es mucho más que esto, que vamos a hacer ahora la confirmación toda por medio del computador y que la gente venga únicamente a la misa de confirmación. Hay unos estudiosos que han pensado esa realidad, de pronto ustedes ya lo conocen o no, pero pues aquí implica trabajar mucho y pensar que es ese cambio que está en juego y que cada vez va a ser incluso mayor. Está este autor portugués brasileño que se llama Moisés Esbarbelotto. Fijémonos que tiene un libro que es una tesis doctoral que se llama Un análisis de la experiencia religiosa en Internet, y el título es El verbo se hizo bit. O sea, no es el verbo se hizo carne, sino el verbo se hizo bit. Repito, no solamente es para que manejemos las redes y hagamos presencia en la red, es para comprender todos los cambios en el aprendizaje, en la mente, en la psicología, en la manera de comunicarnos, incluso de entender y de vivir lo religioso, que está en juego también en esto. Y otro autor que quien conocen dicen que es Antonio Spadaro, es muy cercano al Papa y es uno de los consultores del Papa. Él ha desarrollado dos estudios muy interesantes y fíjese, por ejemplo, esto que llama el ciberteología u otro, compartir a Dios en la red. Simplemente me refiero como a unos estudios
que serían muy importantes que nosotros ahondáramos para pensar estas cosas. Voy a entonces dejar de compartir la pantalla para entonces pasar a la segunda parte del encuentro. A no ser que haya alguna pregunta o comentario rápida acerca de esta presentación primero. Bien. Damos el paso a Yari y a Joana para que nos expliquen el ejercicio que viene ahora a continuación. Aparece como territorio joven, tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Padre, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Para todos. Me parece muy interesante cuando el padre hace la presentación de la importancia de los 3 directorios y cuando se enfatiza un poco en que no es cambiar uno por el otro, sino darle continuidad. Entonces es mirar cómo esos directorios que han pasado y que aún siguen siendo actuales, cómo los podemos contextualizar en nuestros ambientes hoy y cómo valernos de la parte de la virtualidad como una herramienta positiva en relación a lo que estamos viviendo también con lo del COVID-19 y con todo lo que vendrá a través de lo que las redes significan para la vida del ser humano y para los jóvenes en la parte de la evangelización. Entonces me parece muy interesante y veo que las herramientas con las cuales se cuentan son tan importantes para que esto se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Marta Cecilia. Sí, hermana, escuchamos. Buenas tardes, padre. A mí me pareció muy importante toda la presentación que usted hace con esa dedicación y la invitación que nos hace de esa renovación de la catequesis que el magisterio del Papa Francisco y estos últimos acontecimientos de la Iglesia han venido suscitando, provocando, porque el magisterio de la Iglesia que acompaña este quehacer de la Iglesia en la evangelización, como es la catequesis, porque si no lo es todo, hace parte de todo el desempeño de la evangelización y de la misión. Me parece entonces que nosotros necesitamos renovarnos desde ahí y tener esa actitud de actualización y de constante conversión pastoral, tanto para el acompañamiento de las nuevas generaciones, pero también con el acompañamiento a las generaciones adultas, que por ejemplo en mi caso en la diócesis se nos confía y es un gran desafío también acompañar a los adultos para que ellos a su vez puedan ser los acompañantes de los jóvenes y de los niños. Gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Alguna otra interlocución? Me parece importante, padre, cuando usted decía que todo no se puede confundir con catequesis, sin embargo, como la catequesis tiene que ver con todo. Y cuando usted nos mostraba las referencias que están detrás de cada uno de los 3 directorios, yo pensaba, realmente si la catequesis tiene que ver con todo y como un catequista tiene que enfrentar tantos desafíos, porque en la presentación del anuncio tiene que ver hacia dónde va el mundo digital, hacia dónde va la iglesia, los estudios de revelación teológico, la cristología, la eclesiología, hacia dónde se va moviendo, el carácter misionero que nos está diciendo. Es decir, es una tarea muy grande la del catequista, hacerle frente a todos estos
aspectos que la Iglesia a través de sus documentos nos muestra, y esto es un desafío que nos hace ver cómo tenemos que estar como actualizándonos y preparándonos desde todos estos diversos enfoques que la Iglesia misma nos los está diciendo a través de todas estas fuentes que acompañan el directorio, ¿verdad? Entonces me parece una tarea empeñativa grande, porque hace que nos cuestionemos hasta qué punto estos documentos los hemos ido leyendo, conociendo, de en qué manera nos hemos empapado de estos documentos que están detrás del Directorio General de la Catequesis. Muchas gracias, hermana María. Juliet Moreno también quiere conversar algo. Gracias, Padre. Me inquieta y motiva el poder dar respuesta hoy a las nuevas expectativas, a los nuevos retos que se nos exigen. Pero más aún, lo más importante es el no dejarme llevar solamente por lo que el mundo digital me está diciendo, no dejarme enredar, porque en muchas ocasiones eso es. Pienso que es más importante, como usted lo decía, el ver el por qué, el sentido, el para qué. Y no porque es eso, es el sentido de Jesús. Y no dejar de lado esa presencia activa que siempre nos ha identificado a nosotros, la presencia, el acompañamiento y, por supuesto, el testimonio de vida. Muchísimas gracias. Gracias, Juliet. Demos paso a una última intervención y luego Yari y Joana nos explicarán qué es lo que viene para el siguiente encuentro. Buenas tardes. Sí, vamos. Quisiera compartir la siguiente inquietud frente a este momento histórico que estamos viviendo. Me parecería importante como conformar una red salesiana, ¿sí?, de catequistas donde se puedan compartir las diferentes experiencias significativas pues, que se están viviendo en este sentido de lo virtual, ¿cierto? Me parece que es mucha la riqueza que podemos tener en cada una de las casas, en cada una de las misiones, de las obras que realizamos, y desde allí como poder enriquecernos en esa red salesiana frente a todo esto de la catequesis. Bien, eso ya es una propuesta para ustedes como provincias, cómo asumen eso, ¿no? Bien, entonces, si quieres, Joana, entonces nos cuentas lo que viene para el próximo encuentro y el ejercicio que se les va a solicitar de preparación. Joana, para compartir un comentario que veo en el chat con respecto a lo que preguntaba el padre Manuel, como de referencia, reflexiones personales, que me parecería bueno como que lo leyéramos como para las personas que no están viendo el chat. De Rosita Blanco. Me parece importante la charla del padre Manuel porque nos ubicó en el contenido del directorio, ubicando la definición del directorio, la continuidad de los directorios, de esta manera da respuesta a la realidad de nuestra cultura y las necesidades del pueblo. Muchas gracias. Sí, este primer encuentro tenía ese propósito de ubicarnos en la perspectiva eclesial histórica de los directorios y digamos los referentes que están detrás. Como lo decía Joana, la próxima semana el encuentro girará en torno a la primera parte. Luego se pedirá un ejercicio de trabajo personal, primero de lectura del documento. La idea es que vayamos al documento, que lo leamos, que lo revisemos, que lo trabajemos. Si estamos en grupos de comunidades, pues también poderlo leer juntos. Ahí en el Classroom ustedes van a encontrar el documento. No lo ponemos todo para que no se distraigan leyéndolo todo, sino la primera parte. Y van a encontrar otros textos de referencia que son de lecturas, de apoyo, aunque no necesariamente sean textos que hagan referencia a este directorio, sí son referentes para entender
la catequesis de modo general y hacernos preguntas. Entonces, como esto no es un curso, digamos así, para unas notas ni nada, sino que hay un interés personal por aprender, naturalmente pues confiamos en que ustedes como personas grandes, interesadas por el tema, autónomas en su aprendizaje, pues lo hagan, ¿no? Porque eso va a enriquecer un poco más la reflexión, los diálogos en grupo, los foros y también los diálogos aquí cuando tengamos estos encuentros virtuales. Entonces, a eso es un poco lo que invitaba a Joana cuando decía que hagamos esas lecturas, no por obligación, no para un título, pero sí porque estamos motivados todos por aprender, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buena tarde, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.